Hoy te voy a enseñar a hacer esta bolsita para fiestas. Bienvenidos una vez más a mi canal Benieves. Los moldes estarán disponibles aquí abajo en la descripción de este video para que los puedas descargar e imprimir en tamaño real. Para este proyecto vamos a utilizar los siguientes materiales. Para la parte externa utilicé un material sintético, debe ser un material flexible, también pueden utilizar algún tipo de tela. Y para la parte interna utilicé una tela que se llama gros. Para la manija hice este tipo de cordón con hilo de algodón de 22 centímetros. Y para la base vamos a necesitar cartulina o algún tipo de relleno. Esta la vamos a cortar 1 centímetro más pequeña que el molde original. Voy a utilizar una cadena de 28 centímetros como detalle y 2 argollas de 1 centímetro de diámetro. Y además para la base vamos a necesitar una pieza de friselina para sujetar el cartón. Y comenzamos con la confección. Lo primero que haremos será colocar las argollas para sujetar la cadena. Marcamos 13 centímetros a cada lado de la pieza delantera. Luego armamos los portaargollas y de esta manera lo sujetamos y cosemos en las marquitas que hicimos. Lo siguiente será coser los laterales. Vamos a enfrentar derecho con derecho de esta forma y cosemos. El otro lateral lo vamos a unir de la misma manera. Para unir la pieza trasera usaremos el mismo procedimiento. A continuación vamos a armar la manija. Tomamos la pieza y en el lado del revés, en el centro, le vamos a colocar el relleno. Luego vamos a doblar los bordes de esta manera y vamos a ir sujetando, dejando el relleno en la parte interior. Y cosemos. Para colocarla en el bolso vamos a hacer marcas en el centro de los laterales, en la parte superior. Hacemos coincidir cada uno de los extremos de la manija en cada una de las marcas de esta manera y sujetamos. Luego cosemos. Ahora toca ponerle el forro. Vamos a enfrentar derecho con derecho de ambas piezas y cosemos por los lados. Le damos vuelta para el lado del derecho. Lo vamos a introducir de esta manera en la parte superior. Vamos a unir los bordes haciendo coincidir los laterales y sujetamos. Luego cosemos. Lo siguiente que haremos será abrir los orificios de los laterales. En el centro de cada uno de ellos vamos a medir 15.5 centímetros. Doblamos la pieza de esta manera
y para adentro vamos a medir 1 centímetro. En este punto y con la pieza doblada vamos a abrir los orificios. En el otro lateral repetimos el mismo paso. En el siguiente paso vamos a volcar el forro de esta manera. Luego vamos a hacer marquitas en los laterales de la base de la pieza externa. Hacemos coincidir los laterales con el forro y vamos a sujetar con alfileres por todo el contorno. Esto lo haremos para que todo el borde de la parte superior nos quede uniforme. Ahora lo que haré será marcar con alfileres por el lado del derecho donde me va a coincidir la unión del forro con la pieza externa, para que me sirva de guía a la hora de pasar el pespunte por el lado del derecho. Y ahora le pasamos el pespunte guiándonos por donde está cada uno de los alfileres. Apartamos la manija de esta forma y vamos a pasar otro pespunte a 2 centímetros del anterior hacia la parte superior. Le retiramos los alfileres y lo siguiente que haremos será colocarle la base. Pero antes vamos a unir el cartón a esta, colocando la friselina y pasándole un pespunte por todo el contorno. Ahora lo que haremos será marcar el centro de los 4 lados de la base y también de la parte inferior del cuerpo. Hacemos coincidir las marquitas de esta manera y sujetamos. En estos 4 espacios que nos quedan vamos a hacer pliegues y también vamos a sujetarlos.
y cosemos. Para coser la base del forro lo haremos de la misma forma, pero dejaremos un espacio sin coser para luego darle vuelta. Luego de darle vuelta, cerramos la abertura. En el siguiente paso vamos a coser los cordones. Cada uno de ellos lo vamos a doblar en 3 y le vamos a pasar un pespunte. Luego, utilizando un gancho, lo vamos a introducir de esta manera. Después de introducir ambos cordones, a cada uno de los extremos le vamos a hacer un nudo. Lo siguiente que haremos será colocarle la cadena. Y así llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Y una vez más le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. No te olvides suscribirte, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en mi próximo video.